Bueno, un cordial saludo, muy buenas noches. Mi nombre es William Andrés Neira. Diga, esta actividad número uno va a estar presentada a nuestro docente Oscar Rodríguez de la Corporación Universitaria Iberoamericana, de nuestro curso y nuestra materia de anatomía del sistema nervioso. Bueno, para empezar, pues en nuestra actividad número uno vamos a empezar a profundizar sobre todo lo que hace referencia a las principales estructuras del sistema nervioso central. ¿Sí? Digamos que esa es como la principal y inicial fuente del conocimiento que vamos a desarrollar pues, en nuestro proceso de trabajo. Inicialmente, para poder lograr entender y concebir la información respectiva a nuestro estudio, tenemos que detallar y pues de cierta manera pues lograr tener en cuenta qué es el sistema nervioso antes de. Entonces, pues nuestro sistema nervioso es un conjunto de órganos y estructuras de control de información que tiene pues el cuerpo humano. Entonces está constituido por células, altamente diferenciado por conocidas y muy famosas neuronas, que son pues las capaces de transmitir y lograr pues mandar toda la información por medio de impulsos eléctricos. ¿Sí? Es una red que de cierta manera nos comunica a todo nuestro sistema, a nuestro cuerpo humano, ¿sí? En donde pues todo lo que se hace allí en cuestiones de comunicación de la información está dado por nuestras neuronas que empiezan a llegar como emitir esa información y obviamente la transmisión de energía química y eléctrica, ¿sí? Entonces allí en nuestro sistema nervioso es, digamos, como esa red, esa coordinación que digamos que muestra toda la información a todo nuestro sistema. Listo, es digamos como lo primero que tenemos que tener, digamos, en conocimiento en cuanto a lo que vamos a estudiar en referente. Eh, para ello, pues siempre se tienen en cuenta, ¿sí? Que pues dentro de nuestro sistema nervioso siempre hay unas subdivisiones, ¿sí? Hay unas subdivisiones y en esas subdivisiones pues hablamos del sistema nervioso central, ¿sí? Y en nuestro sistema nervioso periférico. Entonces, dentro de nuestro sistema nervioso central existen dos divisiones, las cuales son el encéfalo o cerebro y la otra que es la médula espinal. Ya, pues hablando más adelante del sistema nervioso periférico, pues está formado por los nervios craneales y espinales, que son, digamos, lo que lo conforman. Junto a ello, pues el sistema nervioso somático y autónomo, pero más adelante detallaremos de ese aspecto como tal. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de cerebro, ¿sí? Y de todo lo que es sistema nervioso y demás, hablamos de una interpretación, hablamos de un recibimiento y una diversidad de información sensorial que pues obviamente va a estar controlada en cuanto a los comportamientos motores simples y complejos de lo que pues el cerebro allí procesa en cuanto a la información para tomar decisiones, para pensar de forma creativa y para sentir emociones. ¿Sí? Respectivamente, es todo lo que aborda esta fase de trabajo, de clasificación, de investigación profunda a nivel de la neuropsicología y la neurociencia, de lo que nos van detallando en cada una de esas partes, en cómo está y qué es el sistema nervioso. Dentro de nuestra imagen vemos algunas partes del sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central, pues tenemos lo que es el telencéfalo y el diencéfalo, ¿sí? De allí, pues obviamente hablamos de unas estructuras subcorticales que obviamente se van dando a medida que vayamos viendo y mirando y analizando nuestro trabajo como tal. Entonces, digamos que para hablar allí de lo que es el diencéfalo, sí, digamos que es como la parte que, digamos, dentro de la clasificación y de lo de la corteza cerebral, vamos entonces a empezar a detallar, digamos, la estructura que nos comparten nuestro libro de investigación, que son las principales divisiones del sistema nervioso central. Entonces, digamos que primero hablamos del diencéfalo, que también pues se le dice prosencéfalo, ¿sí? Entonces, allí hablamos del hipotálamo y del tálamo. ¿Sí? Entonces, obviamente, el hipotálamo pues está debajo del tálamo y el tálamo pues llegan los estímulos sensoriales, ¿sí? Entonces, nuestro sistema nervioso es la comunicación a través de los nervios, ¿sí? Entonces, el tálamo
es el centro de distribución de toda la información. ¿Cuál era la claridad allí de lo del tálamo? Que pues menos el olfato, ¿sí? Que era pues como para algo para tenerlo supremamente claro. Dentro de nuestro cerebro emocional, ¿sí? Obviamente, pues, está ubicado en la corteza prefrontal, ¿sí? Que es la capacidad donde supera eh, y recibe toda esa, digamos, como esa parte importante allí. Obviamente, pues, el hipotálamo se comunica con la pituitaria, ¿sí? Entonces, esa actividad neurohormonal que se da allí en cuanto al hipotálamo, la hipófisis y la tiroides, ¿sí? Que es allí, digamos, como el centro de comunicación que se tiene allí respectivamente. Dentro de ello, hablamos de la corteza cerebral, ¿sí? La corteza cerebral, pues, esa corteza frontal es la corteza motora de planificación y ejecución de movimientos, ¿sí? Que pues obviamente en la corteza prefrontal es donde están las funciones ejecutivas y mantienen nuestra personalidad, nuestro patrón de conducta. Eh, Allí también podemos hablar del hipocampo. El hipocampo, y el hipocampo pues es la estructura asociada eh, a todo lo que es en cuestiones de memoria, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de estructuras subcorticales, ¿sí? En las estructuras subcorticales hablamos de unas supremamente importantes, ¿sí? Que son los ganglios basales, la amígdala, el cerebelo y el hipocampo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de el hipocampo, o bueno, en estas estructuras subcorticales, o hablamos especialmente del hipocampo. El hipocampo es el que da la codificación, el almacenamiento, la recuperación de memoria a corto y a largo plazo, ¿sí? Entonces, allí digamos que eso es algo para tenerlo supremamente muy en cuenta, ¿sí? En cuanto al hipocampo. Cuando hablamos nosotros, vamos ahora nuevamente, digamos, de cerebelo. En el cerebelo, allí digamos que es una región del encéfalo cuya función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cerebelo, es, digamos, esa función principal allí, ¿sí? Entonces, en el cerebelo, la integración de las vías sensitivas y motoras, como lo venía diciendo, mantenimiento del equilibrio y pues de la postura. La comprensión del lenguaje, la comprensión de la música. Se decía que cuando pues afectaba al cerebelo, pues digamos que se hacía una marcha atáxica cerebelosa y era lo que hacía el temblor allí en cuestión de movimiento, ¿sí? Ahí es donde se va la coordinación motriz fina, ¿sí? Entonces, pues el cerebelo se comunica con el cerebro a través de los pedúnculos cerebelosos, que eso es algo importante que pues había que tener en cuenta pues en todo este tramo de conocimiento. Dentro de lo que pues se habla del cerebelo, el cerebelo se conecta pues también con otras estructuras como la médula espinal, ¿sí? Que integra toda la información recibida, ¿sí? Para precisar y controlar las órdenes que la corteza cerebral envía al aparato locomotor a través pues de todo lo que se va dando allí en la red de información. Entonces, en las funciones del cerebelo ya principalmente el control motor, la regulación del tono muscular, mantener la postura y el equilibrio, ¿sí? Importante, digamos, como estos elementos fundamentales que el cerebro nos da. Entonces, es un órgano, ¿sí? Un órgano encargado del control de la motricidad, fundamentalmente, para tenerlo en cuenta. Digamos que cuando hablamos de amígdala, la amígdala pues está formada por una variedad de centros neuronales, digamos, las cuales poseen sus propias funciones. Una de ellas es, digamos, el regular, ¿no? Regular nuestras emociones más básicas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos nosotros de amígdala, pues digamos que eso es la parte que nosotros tenemos que tener fundamentalmente, pues, tener en cuenta. Otra es nuestros estímulos de supervivencia primitiva, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de amígdala, nos da como ese sentimiento como de supervivencia, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros
También de amígdala se habla de que son, pues, son, pues sí, centros neuronales que conforman la amígdala, pues son el núcleo lateral, el núcleo basal, el núcleo central, el núcleo medio y las células intercaladas, que son, digamos, como la parte de allí de la amígdala. Y hace posible, pues, el reconocimiento de las emociones según las expresiones faciales y se encarga de la memoria emocional y las respuestas de placer. ¿Sí? Entonces ya es la encargada de todo el tema como tal en cuestión de ello. Entonces, integración de las emociones y las respuestas autónomas, gestión del miedo, reacción de lucha y de huida, y también pues lo que es la clave del aprendizaje emocional. Digamos que esos son como las tres importantes que hay que considerar pues en la amígdala, ¿no? También pues lo que es la regulación de conducta sexual, la relación con la agresividad y la respuesta pues estar saciado en temas de alimentación. Em, Cuando, digamos, vemos la amígdala en relación con la memoria, ¿sí? La amígdala, ella, digamos que tiene, digamos, pues, digamos, una estructura en la cual los recuerdos hacen parte de la asociación de las mismas emociones, ¿sí? Entonces, hay una activación emocional allí durante, pues obviamente, la mayor posibilidad de pronto sentir eh, algo relacionado en cuanto a las emociones es, digamos, más dado a ser recordado cierto evento o dicha situación que de pronto el ser humano llegue a expresar. Entonces, digamos que cuando se dice que si hay una lesión, ¿sí? Una lesión allí en el hipocampo, los recuerdos se pueden borrar, pero la amígdala conservará algunos debido a su memoria emocional. Entonces, digamos que ellos dos están ahí correlacionados entre ellos. Cuando estábamos hablando de, del- de ello, de valoración en cuanto a la amígdala, era la valoración del estímulo, el miedo, la agresividad, creo que eso son fundamentales para que, pues digamos, se tengan presentes en nuestro, digamos, como nuestra consideración. Cuando hablamos de ganglios basales, digamos que se está hablando como de memoria implícita, ¿sí? Entonces, la participación de conductas preaprendidas, ¿sí? Entonces, se decía que los ganglios basales, pues, nos dan, digamos, esa posibilidad de aprender ciertos ejercicios, ¿cierto? Entonces, digamos, son diversos procesos emocionales, de memoria, sensación, eh, ¿sí? Como todo lo relacionado allí. Los ganglios basales, pues en cuanto a la memoria motriz, ¿sí? Consiste pues en consolidar una tarea motora específica en la memoria a través de la repetición, que digamos que es algo fundamental allí en cuanto a ello. Entonces, como nos explicaba alguna vez el profesor, era pues como amarrarse los zapatos, hacer ese tipo de ejercicios, los cuales pues se repite un movimiento a lo largo del tiempo, de la vida y se crea pues una memoria a la que pues obviamente se va construyendo a medida que va pasando pues el tiempo. Permite que realice poco a poco o ningún esfuerzo consciente. Entonces digamos que es una memoria muy motora en cuanto a ello. Entonces, digamos, como el movimiento, como las expresiones faciales, eh, sí, son importantes allí. Eh, en cuanto a ello, se denomina aprendizaje motor, ¿sí? La codificación de memoria muscular, requiere aumento de la actividad cerebral en las áreas motoras. Las áreas del cerebro activas durante el aprendizaje motor son las cortezas motoras y los somatosensorial, que son las que, pues obviamente, los ganglios basales están allí, pues obviamente logrando hacer su trabajo. Cuando miramos acá en nuestro gráfico de principales divisiones del sistema nervioso, entonces encontramos también pues el diencéfalo. ¿Sí? Entonces ya digamos que hablamos del encéfalo. Ahora el diencéfalo, pues como digamos, es el cerebro emocional. ¿Sí? Ese cerebro emocional, en donde pues obviamente se va a sentir y se comunican los nervios con el sistema nervioso que controla pues nuestro sistema hormonal. Entonces el diencéfalo tiene una comunicación con el hipotálamo, con el epitálamo y el tálamo. ¿Sí? Entonces allí están ellos relacionados en sí. Eh,
Entonces, epitálamo, tálamo y hipotálamo. Sí, son los tres importantes allí. Y pues obviamente son todo lo que son las sensaciones táctiles, las sensaciones auditivas, cuando habla, esto directamente son dadas por el tálamo, ¿sí? Entonces, para tenerlas muy presentes. Cuando nosotros hablamos del tálamo, pues hacemos parte también de lo que relacionamos a lo que es lo que es el hipotálamo, obviamente el hipotálamo pues tiene mucha relación con el sistema límbico, ¿sí? Es un sistema de una información emocional en donde pues allí también se va a mostrar lo que es el neurotransmisor que pronto desata lo que es el estrés, ¿sí? Cuando se pone en marcha, pues obviamente el cortisol y como tal ello. La otra parte que era importante allí, que era pues la médula espinal. En la médula espinal tenemos que se divide por la sustancia blanca y la sustancia gris. De la médula espinal, pues es otra parte del sistema nervioso central que consta de una serie de ramificaciones, muchas ramificaciones, pues obviamente las cuales tienen origen pues en el tronco, las cuales tienen origen en el tronco cerebral, en el tronco cerebral y descienden a lo largo de la columna vertebral, ¿sí? Entonces, pues allí se dan unas proyecciones nerviosas donde son organizadas y pues de cierta manera pues se van dando conjuntas en la información. ¿Cuál es la función principal de la médula? Pues conectar el encéfalo con el sistema nervioso periférico, ¿sí? Tanto de forma pues aferente como eferente, ¿sí? O sea que pues queriendo decir que el cerebro puede a través de la médula espinal enviar pues señales hasta los músculos ubicados a la periferia a través de los nervios. Del mismo tiempo que los estímulos externos pues sean perseguidas y llevadas al cerebro. Entonces digamos que esa es como la principal función que tiene allí la médula espinal. Eh, como se dice allí, pues entonces son los mensajes que se envían. La médula espinal está rodeada en la mayor parte de su longitud por los huesos y vértebras que forman la columna vertebral. Pues en resumen, esta estructura pues se ocupa de la movilidad de todos los músculos necesarios para que podamos realizar cualquier actividad. El cerebro interviene únicamente para iniciar y detener dicha actividad o cuando surge algún imprevisto en la realización de dicha actividad. Entonces, digamos que eso es como la principal función que tiene allí nuestra médula espinal, que hace parte pues también de lo que se estructura dentro de nuestro sistema nervioso central. Entonces, digamos que teniendo como una fuente importante allí, entonces tenemos lo que es el tálamo y núcleos grises, ¿sí? El tálamo que hace parte del diencéfalo. Entonces, como se muestra allí, entonces es la estación intermedia entre este corteza y tronco cerebral, control de movimiento y de tono, y del tono. El hipotálamo, que pues también hace parte de nuestro diencéfalo, es el control de supervivencia, ingesta, temperatura, defensa y respuesta sexual. También tenemos allí nuestro hipocampo y sistema límbico, ¿sí? Sede principal de la memoria y del aprendizaje, forma parte del sistema límbico, el principal rector de las emociones. Tenemos también nuestra médula espinal, que es la que hacía parte, la otra, digamos, como de lo que hace parte del sistema nervioso central en su totalidad, que comunica al cerebro y los nervios periféricos, conduce las sensaciones al cerebro y a los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. Eh, el tronco encefálico controla las funciones vitales, latido cardíaco, respiración, el ritmo del sueño, vigilia, núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y del cuello. Tenemos allí el cerebelo, que era el que hablábamos, que era el centro de coordinación, integra información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral, hace que el movimiento sea fluido y coordinado, el equilibrio, que era importante, y nuestra corteza cerebral.
que es la que decía la que hacía parte del telencéfalo, que cubre la superficie cerebral, rige las funciones superiores de las que somos conscientes, percepción sensorial, los cinco sentidos, movimientos voluntarios, lenguaje, emociones y pensamientos. ¿Sí? Digamos que esa eran como la construcción de lo que hace parte de nuestro sistema nervioso central. Importante, nuestro sistema nervioso central era eh, el, el, la médula espinal, ¿sí? La médula espinal y el encéfalo. ¿Sí? Entonces, son las dos partes importantes que tenemos allí en cuanto a nuestro sistema nervioso central. Y pues obviamente el sistema nervioso central, ahí está el encéfalo, y el encéfalo pues tiene esas dos partes importantes que son el telencéfalo y el diencéfalo, ¿sí? Que allí salen todas estas estructuras como tal que se van pues dando allí en las principales divisiones como tal y como se muestran en este gráfico. ¿Listo? Entonces, dando continuidad a nuestro abordaje, algo esencial que me gusta compartir en digamos, en este abordaje son las neuronas, que son, pues, o células nerviosas, que siempre cuando hablamos, pues, de células nerviosas o neuronas, pues, estas son las que son especializadas, que reciben y envían señales a otras células a través de sus extensiones, pues, la llamada sinapsis, ¿sí? Digamos que en el sistema nervioso central hay unas que son fibras, que son tractos, que descienden del cerebro al tronco encefálico o a la médula espinal. Y pues ellas son las que se encargan de brindar la información directamente pues en el sistema nervioso central. Cuando se habla allí algo importante en cuanto al encéfalo, algo se habla en relación de lo que es representación cruzada, que es cuando pues el lado derecho del cerebro recibe la información, pues la sensación de tacto, calor, frío, en sentido de articulación del lado derecho, digamos, del brazo derecho, mano derecho, pues el cuerpo de cierta manera la procesa en la corteza somatosensorial del hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, digamos que es al contrario y es cruzada, como tal la información que se muestra allí en cuanto a ello. Listo. Dando continuidad a nuestro ejercicio, comparto también el sistema nervioso periférico pues en la continuación del video que sigue en el momento. Entonces, dentro del sistema nervioso periférico,